Bienvenidos, soy Mayra Diga y esto es Atrapada en las Redes. El día de hoy vamos a hablar sobre la ley Telecom y los movimientos que ha habido en redes sociales y las repercusiones que ha habido a partir de esto. Tenemos dos invitados especiales, nos acompaña Jorge Acosta. Él es cofundador y director ejecutivo de Social Media Club México. Jorge, gracias, bienvenido. Gracias, Mayra. Y tenemos a Carlos Villanueva. Él es vicepresidente en el sector TIC en Canacintra y miembro activo del PRI. Hola, buenas noches a todos. Carlos, Jorge, bienvenidos. Muchas gracias. Pues se han venido hablando estas 2 semanas sobre la ley Telecom, específicamente en las redes sociales ha habido mucho movimiento. Y antes de ver las posturas que cada uno de ustedes dos tiene, me gustaría que fuéramos un poquito más a los antecedentes de esta ley. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar a compartirnos? ¿Tú quieres que yo comience? Por favor. Ok, perfecto. Bueno, pues dentro de esta administración, el presidente Enrique Peña Nieto había comentado ante los poderes y desde que estaba en campaña de que era necesaria una reforma en materia de telecomunicaciones. Esto sobre todo en una parte por los monopolios que existen en el país, que no están permitiendo un aprovechamiento completo de la parte de telecomunicaciones y estaba proveyendo un rezago en la sociedad. En 2012 se envió la iniciativa de ley para esta reforma de telecomunicaciones, en la cual dentro de la aprobación se fundó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que venía a sustituir lo que era la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, de las administraciones pasadas. Hace alrededor de 3 semanas, si no tengo mala memoria, se enviaron ya directamente al Senado de la República la parte de las leyes secundarias que vienen a dar la reglamentación de las competencias tanto de IFETEL, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en todo lo que tiene que ver de telecomunicaciones y del espectro radiofónico. En las últimas semanas se ha levantado un debate intenso acerca de varios artículos que están dentro de estas reformas secundarias que todavía se están planteando en el Senado. Jorge, ¿tú nos querías? Pues yo quisiera empezar con un par de pasos todavía previos respecto del tema de las reformas, y es un poco explicar a la audiencia por dónde viene todo este cambio, ¿no? Qué está ocurriendo y por dónde, para entender un poco más la necesidad de esta nueva legislación. Y de alguna manera lo que está ocurriendo realmente tiene que ver con la tecnología y con temas de innovación en tecnología. Y es un asunto que todo el mundo conocemos como convergencia tecnológica o convergencia digital, que tiene que ver con la tendencia que tienen las tecnologías para confluir en un punto y generar soluciones innovadoras que nos permiten resolver problemáticas diversas y diferentes. Entonces, con relación a esto, creo que es interesante comentar que antes teníamos una serie de sectores muy claramente diferenciados, específicamente la parte de telecomunicaciones de la parte de televisión, y lo que ocurre con la convergencia tecnológica es que ahora podemos enviar con los contenidos digitalizados la misma información por la misma vía. Esto lo que está produciendo es un choque y un enfrentamiento en estas dos industrias o estos dos sectores. Este fenómeno hace necesario que se presente una legislación y una reforma para las telecomunicaciones en México, y está generando pues entre diversos jugadores una serie de mareas de influencia, de impacto, de activismo que creo que es interesante e importante analizar. Entonces creo que ese sería en general un punto de partida para entender por dónde viene todo este tema, ¿no? A mí me gustaría que también platicaran un poquito sobre la ley justamente que salió hace tiempo, la ley constitucional de Telecom. ¿Qué divergencias se encuentran entre esa ley que salió en el 2012 a la nueva propuesta que está mandando el Ejecutivo al Congreso? Bueno, básicamente no es tanto la parte de diferencia, sino la parte de adecuación de la parte de leyes secundarias. En el proceso legislativo, cualquiera de los 3 poderes, ya sea Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o Presidencia de la República, el Ejecutivo Federal, tiene la competencia de poder proponer algún tipo de legislación. Esto se hizo con el presidente Peña en el 2012 a finales, y lo que se está mandando ahorita es una propuesta para toda la parte de las leyes secundarias. La ley federal, que es la ley macro, tiene que tener leyes complementarias que empiecen a regular las partes específicas que se citan en este contrato, y con base en ello ya tener completamente establecido el marco de acción que puede tener cualquier tipo de dependencia en el Ejecutivo. En este caso de IFETEL y de Comunicaciones, de Secretaría de Comunicaciones y Transportes propiamente, en conjunto con algunas atribuciones que se le están dando a la Secretaría de Gobernación. En este caso, básicamente lo que se pretende es darle orden para, 1, garantizar el acceso a la información y el acceso también a los medios de comunicación. 2, tener las
líneas en materia de competitividad en las que pueden cada uno de los actores que están ahorita dentro del sector competir. Y tercero, la forma en la que el Estado puede intervenir para poder regular este tipo de relaciones entre particulares o garantizar también el acceso a este tipo de medios para toda la sociedad mexicana. Bien, justo como Carlos lo comenta, es un asunto que viene desde la parte del decreto de la reforma en telecomunicaciones, que ahora necesita toda esta reglamentación secundaria para poder dar la regulación y los marcos de operación sobre las leyes. Entonces creo que las diferencias principales tienen que ver con esta confluencia y convergencia que mencionaba yo de tecnologías, por un lado, porque ahora cualquiera de los operadores o de los jugadores dentro de la parte de telecomunicaciones puede enviar información en voz, en datos, en video, y esto pues los pone ya en un panorama económico completamente diferente, en una propuesta de negocios completamente diferente. Eso quiere decir que necesitamos entonces nuevas formas de regulación, porque vamos a tener ahora encuentro de diversos jugadores en el sector. También el tema de Internet juega un papel importante porque es parte o forma parte de todo este marco regulatorio, y por ahí también ha habido un activismo importante que se está expresando y está expresando también riesgos y retos sobre los cuales tendríamos que estar atentos de que está sugiriéndose a partir de estas reglas o de estas leyes más operativas, ¿no? Entonces esas serían quizá las diferencias que yo podría plantear más sobre el marco regulatorio del 2012 que comentaba. En redes sociales hemos visto últimamente, el hashtag ya muy conocido de EPN versus Internet. ¿Qué tanta relevancia o qué tanto peligro corremos los tuiteros, los youtuberos, los facebookeros al estar, en caso de que fueran aprobadas estos artículos en los que dicen que cualquier concesionario puede pedir en tiempo real, que se nos ubique, ¿no? Dada nuestra actividad en Internet? O sea, ¿qué tanto va eso en contra o no de la Constitución? Okay. ¿Y qué tanto no es cierto? Ok, mira, propiamente a lo que te estás basando son a dos artículos de las leyes secundarias que se enviaron al Senado. Uno es el 189 y el otro es el 192. En el caso del 189 indica que se tiene que tener una base de datos de todas las personas que están utilizando medios, no solamente Internet. Y esto te puede incluir, por ejemplo, las redes celulares, acerca de quién es el propietario de ese aparato, de qué manera se está conectando, tener geolocalizado a la persona que se está conectando dentro del mismo. ¿Y esto con qué objeto es? Para ver la forma en la que se están permeando las telecomunicaciones y la forma en la que lo está operando cada uno de los concesionarios. En el caso del 192, que creo que es el que te estás enfocando, es una atribución que se le está dando al Ejecutivo Federal, en el cual, por cualquier instancia del Comité de Seguridad Nacional, o sea, Procuraduría General de la República, por ejemplo, o directamente el Poder Judicial de la Federación, puede pedir que se bloquee una zona determinada en la parte de radiofrecuencia y dejarla, si quieres verlo de esta manera, inhabilitada en la parte de uso de las redes de comunicación. En este caso, para la parte que comentas, no tiene una incidencia o un riesgo directamente en tuiteros, facebookeros, youtuberos o como le quieras llamar, cibernautas, internautas en la red, debido a que esto, en primer lugar, se tiene que ver el término de seguridad nacional. Lo que no se ha definido ahorita en las redes secundarias, para eso se envía propuesta del Senado, es cuáles son los casos en donde se puede utilizar este argumento por parte del Ejecutivo y hacer una reglamentación acerca del proceso que se tiene que seguir para dar esta solicitud. Y segundo punto, en la parte de los datos y de la provisión de los datos al Ejecutivo Federal, también dentro de la reglamentación se estipula que se le tiene que dar al Poder Ejecutivo Federal, pero no indica todavía los casos en específico ni el proceso por el cual lo tiene que pedir el Ejecutivo. Esto evidentemente es porque en el momento en el que se manda la propuesta de ley, el Ejecutivo, al ser el órgano que lo está proponiendo, tiene que dar la parte general. La parte en específica es el trabajo de las cámaras. En el caso del Senado de la República, ver cuáles son los intereses por cada uno de los estados, en la Casa de la Cámara de Diputados, directamente en los derechos de los ciudadanos. Yo podría comentar al respecto, es que en efecto son estos dos artículos de los que se ha estado generando mucha polémica, pero es un tema también que tiene que ver con la redacción de la propia ley, que en efecto sí podría plantearse de una manera bastante más general, pero por otro lado existen, según hemos leído, pequeñas ambigüedades que no terminan de establecer con claridad cuáles serían estos actos o estas acciones
que podrían dar pie a que se intervengan tus comunicaciones o que haya zonas grises o zonas completamente sin comunicación o sin herramientas de vinculación. Que eso también permea de alguna manera los contenidos, porque no es nada más el hecho de que se pueda o no uno comunicar dentro de una zona o no, sino también hay ciertas atribuciones que también permiten bloquear, por ejemplo, si tú publicas algún sitio. Por lo pronto, lo que está planteado en la redacción como tal en este momento está expresado de esa forma, ¿no? Entonces eso abre la oportunidad y evidentemente los riesgos a que ciertas áreas o dependencias gubernamentales puedan tener la libertad de ejercer presión sobre ciudadanos, sobre grupos, organizaciones civiles, etc. Bueno, en ese caso, tomando tu comentario, en la ley sí viene estipulado también qué es lo que se tiene que prevenir en la parte de bloqueo, por ejemplo, de un blog o de una página de internet. Esto propiamente tiene que ver para, uno, la parte de venta de mercancía que puede ser nociva para la salud, dos, pornografía infantil o cualquier otro tipo de contenido que pueda afectar lo que una sociedad avanzada debería de estar evitando, ¿no? A su vez, también se tiene estipulado que haya cierto tipo de candados en el cual un usuario menor de edad no pueda acceder a cierto tipo de contenido. En este caso sí ya se tiene limitado, evidentemente también como comenta Jorge, no es tanto que es una ambigüedad, sino que todavía le hace falta refinar mucho más acerca de la idea general en la parte de censura de contenido, pero va con ese objetivo. Segundo punto, en la parte de zonas. Las primeras zonas que se tienen propuestas para poder bloquear de manera definitiva y permanente son los centros penitenciarios, y esto también es por un problema de seguridad nacional. Aquí propiamente el objeto es de que ya la ley estando en cámaras debe de ser adecuada para poder definir cada uno de los casos en específico de toda la parte general que el gobierno ha identificado que puede ser un problema tanto para la sociedad como también para la parte de acceso. Oye, Carlos, si tú consideras que actualmente hay un órgano competente que pueda asegurarse de, o sea, bloquear el internet para estas personas que están en las cárceles, o sea, realmente ahí hay, o sea, ¿consideras que el gobierno puede llegar a tener esa competencia? Sí la puede llegar a tener, o sea, el objeto de haber cambiado la Comisión Federal de Telecomunicaciones a un Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que ver mucho sobre la autonomía. La parte de que este órgano, por la parte ciudadana, pueda tener a personas que tomen ese tipo de decisiones. Al final del día también vivimos en una democracia, entonces no podemos ni tampoco poner toda la atribución al Poder Ejecutivo Federal, aunque sea un cargo de elección pública, ni tampoco podemos dejarlo todo del lado de los ciudadanos. Por ello es esta imagen de institutos, ¿no? Que no solamente pasa, en este caso, en la parte de comunicaciones, también pasa con el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, en la parte política, ¿no? Y lo que va a pasar también en la reforma energética, en donde se tienen estos entes, en donde los ciudadanos y el gobierno trabajan en conjunto para un objetivo, ¿no? Sí, aunque en este momento nuevamente la redacción sí da ciertas atribuciones a dependencias gubernamentales para tomar decisiones, evidentemente tendrán que estar respaldadas por un juez, pero bajo esta figura de seguridad nacional se queda tan abierto que finalmente es a criterio de la dependencia gubernamental, que eso es uno de los riesgos que estaría planteando la legislación como hoy se encuentra. En efecto, las cárceles, las prisiones tendrían que ser sitios en donde hubiera esta limitación, pero finalmente es decisión de las dependencias gubernamentales cuáles van a ser esas otras áreas más allá de la prisión, ¿no? Entonces tendríamos que acotar muy bien y creo que en efecto pues es trabajo que los legisladores tendrían que hacer en su momento. Es correcto, hay que recordar mucho que también el trabajo de esta ley, y evidentemente es muy bueno el debate, pero todavía estamos viendo un ser que apenas, o sea, una ley que apenas está saliendo. Todavía no ha pasado a la parte del detalle fino que le tiene que dar primero el Senado de la República y el segundo, que es el de la Cámara de Diputados, para poder tener un panorama ya concreto acerca de cuáles son los artículos que la sociedad civil organizada o los ciudadanos en general podrán estar en desacuerdo de que se apliquen, ¿no? Evidentemente el hecho de que se haya salido una ley a propuesta del Ejecutivo de una manera tan general genera controversias, genera incertidumbre, pero al final del día todavía la decisión no está tomada, ¿no? El punto es de que todo esto se está afinando y es responsabilidad también del Poder Legislativo
poder quitar o subsanar tanto este tipo de lagunas como también de solventar ese tipo de necesidades que la ciudadanía está pidiendo. ¿De qué manera podríamos los internautas mexicanos, la gente que está muy activa también en las redes sociales, cooperar en este diálogo? Lo que te comento, o sea, la parte de estructura, evidentemente, yo te diría que es la sociedad civil organizada. O sea, hay muchas organizaciones en materia de transparencia, en materia de comunicaciones, tanto mexicanas como internacionales, que evidentemente tienen un micrófono dentro de las cámaras, tanto de diputados como de senadores, ¿no? ¿Por qué te comentaría esto? ¿No? Porque hay que tener una estructura, ¿no? Lo mejor sería que pudiéramos vivir en una democracia griega y que los 105 millones de habitantes del país pudieran ir a visitar acerca de cualquier tipo de determinación en la parte legal, ¿no? Pero vivimos en una democracia representativa, ¿no? Para mí el medio sería evidentemente acercarme con este tipo de sociedades que hay de diferente tipo de percepciones acerca de la ley de comunicaciones, para que ellos fueran los que entregaran este tipo de solicitudes, ¿no? A su vez, evidentemente ya con el poder de Internet, también te están dando a ti la oportunidad de que puedas vincularte directamente con los funcionarios y las dependencias federales, ¿no? Hay que recordar que también dentro de las garantías constitucionales, dentro de tu derecho de libertad de expresión, también está de manera constitucional basado que tú tienes que exigirle o tú puedes pedirle a cualquier funcionario público de cualquier orden la información que tú necesites y él está obligado a responderte. Entonces, en ese caso, si tú le mandas una carta al presidente Peña, o se la mandas a Ignacio Peralta, o se la mandas a Emilio Gamboa, o a Emilio Crisoato, o Javier Lozano, ellos tienen la obligación de contestarte. Es algo que no pueden evadir por la responsabilidad que están adquiriendo al tener un cargo de elección popular o estar trabajando directamente en la administración pública. Bueno, yo podría comentar a este respecto que en efecto hubieron foros de consulta dentro del Senado. Sin embargo, encontramos en redes sociales que hubo algunos usuarios que se estuvieron quejando porque no fueron foros más incluyentes, ¿no? Si bien hubieron la participación de académicos, de asociaciones gremiales o incluso de agrupaciones de empresas que están enfocadas en el tema, creo que faltaron varias voces, ¿no? Por lo menos eso es lo que nosotros encontramos en el tema de redes sociales, que podrían ser o haber aportado mucho al respecto, ¿no? Por un lado. Creo que también está el tema de haber privilegiado más la comunicación comunitaria, ¿no? Creo que podría haber también forma de mejorar la manera en que las radios comunitarias se generaran propuestas como más innovadoras desde el punto de vista social y que estuvieran también reflejadas en esta reforma, en estas leyes secundarias. Sí, o sea, en el caso de los foros, ¿no? Evidentemente también hay dos tipos de circunstancias, ¿no? La primera es en la parte de reforma de telecomunicaciones, lo que se solicita por parte de la sociedad es tener a la parte más informada acerca de este tema para que puedan tener mucho más herramientas para poder hacer la ley, ¿no? En este caso, lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver, el hecho de que esto sea un tema de interés para cualquier tipo de internauta no te puede garantizar también de que tú siempre te vayas a sentir plenamente identificado con las personas que están dominando este tema desde la academia o desde la iniciativa privada. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. GNH Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. GNH Channel. GNH Channel. GNH. Sigan viendo GNH Channel. Esto es GNH Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero, su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNH Channel. Me sigan viendo aquí. GNA Channel, siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Seguimos en Atrapada en las redes, estamos con nuestros invitados Jorge Acosta, cofundador y director ejecutivo para los que nos están sintonizando del Social Media Club, y Carlos Villanueva, él es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional y vicepresidente en el sector TIC en Canacintra. Pregunta Antonio Salgado, @Droso,
Si bloqueas por zonas, ¿cómo resuelves la afectación de otras personas que trabajan en la red o el teléfono? El hecho de la parte de bloquear el internet o los servicios por zona tiene que ver con zonas muy determinadas en donde puede haber un problema de seguridad. Como les comentaba, la parte de los penitenciarios, que son zonas alejadas de zonas urbanas, son lo primero que se está proponiendo que se bloqueen definitivamente, y evidentemente el rango, que esa es una de las responsabilidades que le están dando a todos los concesionarios, es de que esté completamente limitado a ese tipo de regiones. Una de las partes de los capítulos que habla acerca de telecomunicaciones te indica acerca de cuál es el proceso en el cual se están propagando las ondas de telecomunicación en el país, y con base en esto sí se puede determinar que una zona muy pequeña, o sea, te estoy hablando de un rango de probablemente 200, 300 metros cuadrados, no de 12 o 15 kilómetros, pueda tener un bloqueo permanente, y en el momento en el que tú ingreses a esa zona, sí te quedes sin medios de comunicación, y al momento de salir vuelvas a captar las señales. Es exactamente lo mismo que un túnel o un puente, solamente que sí tendría que ser coordinado por los concesionarios. O sea, es una pregunta esto, ¿no es como realmente peligroso, por ejemplo, que los ciudadanos en este caso se levanten, porque pasó apenas en la marcha del sábado, que justamente lo que estaba pasando en tiempo real con la cadena humana que se hizo de Televisa Chapultepec a Los Pinos, los medios tradicionales, las grandes televisoras, no pasaron todo lo que en realidad estaba pasando? Entonces, eso por un lado, porque tú estabas respondiendo que es como pasar por abajo del túnel y que se te va la señal, ¿no? Entonces, en este momento, la población, la que no tiene acceso a internet, porque es una gran parte, no se estaría perdiendo de una buena parte de información. Bueno, en ese caso, primero te respondo con una pregunta. O sea, si no tienen acceso a internet, entonces si no se hubiera pasado la parte de internet, entonces ¿quién la ve? Simplemente, o sea, si tú no tienes acceso, y suponiendo en este caso, tú no hubieras tenido acceso a internet en ese momento, pues te hubiera dejado de ver la gente que tiene acceso a internet, no la gente que no tiene acceso. Primer punto. Segundo, en este caso tenemos que entender propiamente que en la parte de la ley secundaria ahorita hay un término que es seguridad nacional. Pero esto no indica que seguridad nacional pueda determinarlo yo, o después lo pueda tener Jorge o Mayra, y bajo capricho podamos tomar este tipo de decisiones. Uno, se tiene que especificar directamente en la ley secundaria cuáles van a ser el único caso, 2, 3 o 5 casos en donde se puede utilizar esta facultad por parte del Ejecutivo. Y número 2, tiene que estar completamente fundado el hecho de por qué lo estés haciendo. En este caso, una marcha, que sí es un derecho constitucional, que todo mundo tiene esa libertad en el país, no podría ponerse como un problema de seguridad nacional en ningún momento. ¿Por qué? Sería evidente, déjate la parte anticonstitucional. Sería completamente incongruente que por un lado le digas ve y manifiéstate, y por el otro lado te cuarto que tú te manifiestes. Eso no podría sacarlo, ¿no? Inclusive en el momento en el que se esté viendo en específico ese artículo, te puedo garantizar que cualquier fracción parlamentaria, no solamente la del PRD o la del PAN o la del PRI, van a bloquear cualquier tipo de intento de generar que cualquier congregación de determinado número de personas pueda ser determinado como un problema de seguridad nacional. Yo quisiera comentar un poco qué es lo que hemos encontrado como grupos de interés o grupos que tendrían parte en este debate. Y hemos podido identificar como 3 grandes áreas en donde creo que la conversación está impactando de manera importante, ¿no? Primero, que hemos visto que esto en efecto incide sobre los grandes consorcios de telecomunicación y de contenido. Básicamente son empresas de telecomunicación que todos conocemos, que pues juegan un papel importante dentro de las cámaras, tienen un proceso de lobbying, de influencia sobre el diseño de política pública, y son hechos que pues la verdad se dan, ¿no? Pues, en cualquier democracia generalmente también existe este tipo de prácticas, buenas o malas son hechos, y pues estamos conscientes de que están ahí y están generando también este tipo de incidencia. Por otro lado, pues están las organizaciones y asociaciones empresariales, camarales, gremiales, etcétera, que en efecto han dado recomendaciones y sugerencias, y creo que muchas de ellas son atendibles, y creo que vale la pena explorar justamente cuáles son las propuestas que están emitiendo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que creo que es el grupo al que te estás refiriendo, Mayra, tiene que ver con la sociedad civil y el movimiento de activistas, sobre todo en particular en el caso de Internet, porque es un tema que como sociedad
pues hemos visto que es una herramienta liberadora, ¿no? De alguna manera impulsa la democracia, hace que la gente sea más participativa, y en México hemos tenido estas experiencias de una manera importante, ¿no? Basta recordar el movimiento de Internet Necesario en cerca de 2009, que justamente tuvo que ver con temas de telecomunicación también. Entonces, estos grupos de interés, pues evidentemente tienen agendas muy claras, muy establecidas, y no forzosamente coinciden unas con otras, ¿no? Incluso podríamos decir que hay algunas posturas que pueden ser antagónicas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, creo que es importante establecer cuáles son estos conversaciones y de qué manera estamos viendo cuáles son las posiciones de cada uno de estos grupos. Evidentemente, como comenta Jorge, nuevamente debemos de recordar que nosotros vivimos en una democracia por elección, una democracia representativa, y así como puedes determinar que cierto tipo de legisladores, senadores o diputados pueden tener más afinidad hacia las ideas de los corporativos en materia de telecomunicaciones, o algunos otros en la parte de sociedad civil, o a otros tienen un pensamiento intermedio o independiente, ese precisamente es el objeto de llevarlo a las cámaras. Debido a ello, el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad y tiene la obligación de entregar cualquier tipo de iniciativa de ley a los legisladores. En primer lugar, el Senado, que el Senado es la representación de la Federación, las 32 entidades federativas en donde vivimos, y en segundo lugar a la Cámara de Diputados, que son la representación de todos los sectores, de todos los distritos, en donde hay mexicanos y tienen que ver por los intereses de los mismos, ¿no? Por lo mismo, evidentemente, ahorita lo estamos viendo de la parte de la crítica acerca de esta reforma, ¿no? Pero lo podemos ver también de la parte positiva, y podemos determinar que los legisladores que están representando a Oaxaca o a Chiapas, a donde hay una baja penetración de Internet, tanto senadores como diputados, van a apoyar muchísimo más la parte de distribución de servicios en materia de telecomunicaciones y enfocarse en la infraestructura de telecomunicaciones que tiene que haber en estos estados, que si tú lo ves con legisladores y con diputados de Nuevo León o inclusive del Distrito Federal, ¿no? Donde tenemos una red casi en la totalidad de la entidad, ¿no? Ahorita que mencionabas, bueno, voy a tomar un poquito de los dos. Jorge, hablaba sobre la influencia que pueden tener estas televisoras o estos concesionarios sobre el gobierno, ¿no? Me recordó un poquito a aquella ley también en la época de Vicente Fox, que trató de hacer algo parecido. O sea, en que se apoyaba el monopolio, en que otra vez los concesionarios salen ganando. Y también quiero... no sé, ¿qué tanta similitud encuentras entre lo que hizo Vicente Fox y lo que ahorita se está proponiendo en esta nueva legislación? Y también en la parte de por qué, por ejemplo, también es una pregunta, ¿por qué a Carlos Slim se le está regulando de una manera y a Azcárraga de otra? O sea, ¿qué tanto tiene que ver ahí, ¿no? Bien, con relación a la comparación que podríamos establecer en su momento el expresidente Vicente Fox, ahora expresidente Vicente Fox, creo que sí hay cambios importantes, ¿no? De entrada, podría mencionar que toda la parte de nuevas tecnologías está incidiendo de una manera importante en la forma en que se está planteando cómo estamos usando las herramientas, cómo nos estamos, en la época de Fox no estaban tan extendidas el tema de las redes sociales, ahora somos una sociedad mucho más participativa, y eso está generando también cambios en el balance de fuerzas del ciudadano con sus gobiernos, ¿no? Entonces, y lo hemos visto no solo en México, sino en otros países también. Entonces creo que es importante también establecer este tema. Incluso podríamos hablar de que prácticamente ya todo el gabinete completo tiene cuentas de Twitter, se le puede estar conversando y preguntando acerca de su desempeño en esta red social. Entonces, bueno, es una forma también de apertura democrática que creo es muy valiosa, ¿no? Quizá lo que no es muy conveniente es que se intente regular de qué manera hablo yo o me refiero a alguna persona, ¿no? Que no sé, ahí habría que ver. Yo creo que uno de los temas quizá más complicados es dónde se debe trazar la frontera entre la seguridad y la libertad, que creo que ese es el punto verdaderamente neurálgico de todo este tema de la red, ¿no? Por un lado. Y bueno, por otro lado, creo que también una de las cosas que me llama la atención con respecto a este tema es una paradoja que estamos viviendo en México en este momento,
en donde por un lado tenemos toda esta intención de renovar la fuerza y las capacidades de nuestra economía a través de las nuevas tecnologías, pero por otro lado estamos descendiendo en indicadores como el que se publicó hace 3 días del World Economic Forum, en donde México está cayendo en todos los indicadores, por lo menos en los 3 indicadores más importantes que podría ser, que son básicamente la banda ancha, la penetración del Internet y la economía digital. Entonces creo que esos son, pues nos da un retrato muy concreto, muy objetivo de si las políticas públicas que estamos adoptando o no están funcionando desde el punto de vista, o por lo menos en una escala global, ¿no? Sí, en la parte de Fox y la ley que está poniendo ahorita el Ejecutivo, coincido con Jorge, o sea, son completamente diferentes, porque uno, el contexto del país es diferente, y 2, el hecho de lo que persigue cada una de las leyes también es distinto. En el caso de la ley de telecomunicaciones, que digo, tiene mucho más capítulos que los 2 artículos que estábamos entrando ahorita al debate, habla mucho acerca de qué manera se puede impulsar tanto la red de telecomunicaciones como que entren otro tipo de jugadores. Habla también de la parte de cómo frenar a los monopolios, pero no desde la parte delimitativa de cuáles son las funciones que puede tener cada concesionario, sino de cómo poder sumar a más concesionarios dentro del mismo tema de telecomunicaciones, ¿no? Y esto va muy, muy de la mano con lo que comentabas acerca del trato que se le da a Azcárraga y a Slim. Evidentemente, aunque los dos pertenecen al mismo sector, el sector es muy amplio. En ese sector estás hablando de radio, estás hablando de televisión, estás hablando de cine, estás hablando de internet y teléfono, tanto celular como convencional. Y en este caso, los monopolios que tiene cada uno de ellos, porque sí son monopolios, hay que decirlo, son completamente distintos. En el caso de Teléfonos de México, pues es el propietario del 85% de la red telefónica y celular también en México, y en el caso de Televisa, pues es el dueño de la mayor parte del espectro televisivo que se utiliza para onda de radiofrecuencia, ¿no? Y evidentemente el tipo de limitantes que se le tienen que dar son diferentes. En este caso, ¿cuál es el primero que te comento, no? En la parte de Carlos Slim con Carso, tiene ya la parte de que ya hay otros jugadores que están dentro del mercado, pero no están peleando de manera competitiva. En el caso de televisión, Televisa y TV Azteca son un duopolio, en donde hay todavía jugadores que están planeando entrar o que quieren entrar, pero todavía no están constituidos como tal. Entonces, evidentemente, en la materia de competitividad es muy diferente cómo puedes tomar un caso a otro, ¿no? Ya la parte de la forma o la inserción de otro tipo de jugadores es lo que realmente debe importar aquí, ¿no? Si en alguno las sanciones son más agresivas desde tu perspectiva o en otros son mucho menos agresivas, se queda al final del día en un juicio de valor. Lo importante es el objeto, que es que puedan entrar más jugadores a este tipo de mercados, ¿no? Y coincido completamente también con Jorge en lo que estaba tomando acerca de cuál es la forma en la que debemos de ver qué es libertad y de qué manera vamos a limitar ese tipo de actividades. Evidentemente, lo más importante en este caso es que la ley fue propuesta por el Ejecutivo y mandado a las cámaras con el hecho de defender el derecho de la libertad y del uso de Internet, o sea, elevar a rango de ley federal el acceso a Internet y a las telecomunicaciones en general, ¿no? O sea, cualquier tipo de servicio, ¿no? El punto de cuál es la forma en la que se debe acotar de manera limitativa, te lo pongo con un ejemplo, una similitud, ¿no? El hecho de que tú estés dentro de un proceso penal te quita tus derechos políticos. Los derechos políticos son una libertad constitucional, pero tú cometiste una falta y por eso te lo sancionan. Entonces, en el caso de la ley de telecomunicaciones es exactamente lo mismo, ¿no? Tú tienes la garantía por parte del Estado de que vas a tener acceso a este tipo de medios, ¿no? En particular en Internet. Pero bajo cierto contexto se te puede quitar ese derecho, ¿no? Y esto es por beneficio de los demás. Y moviéndonos un poquito al movimiento que hubo en redes sociales, Jorge, ¿nos quisieras platicar un poquito? Bueno, o sea, les comentaba que nosotros habíamos estado monitoreando este tema y encontramos estos grupos o estos bloques de discusión, que creo que es muy interesante. Sí hemos encontrado aportaciones valiosas, ¿no? Nos hemos encontrado también con aspectos anecdóticos, hay que decirlo, ¿no? Incluso, bueno, como saben, se publicaban varios videos, estos videos salieron a la luz internacional, incluso hubo líderes de opinión que también, o activistas internacionales que también se sumaron a esta iniciativa y estuvieron expresando también
su propuesta y su sentir con relación a cómo México debe de adoptar estos cambios, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también hemos encontrado que creo que en la sociedad civil hay participaciones y hay propuestas muy interesantes que creo que vale la pena empezar a adoptar y sobre todo a escuchar también, ¿no? Porque por otro lado hay el riesgo de que nos quedemos con una ley que solo sea para quienes tuvieron la oportunidad de expresar su punto de vista y dejemos de ver otras posibilidades, ¿no? Yo creo que ahora Internet nos pone el terreno firme y equivalente a todos para que podamos empezar a generar nuestras propias herramientas de difusión, de contenido, de información y que no dependamos específicamente de estos duopolios, ¿no? Una de las valiosas aportaciones que tiene el Internet es la diversidad. Y en ese sentido, esfuerzos como este, de Atrapada en las Redes, puede ser mucho más interesante en términos de opinión y de lo que está generándose que lo que pudiera ser visto por televisión, ¿no? Entonces creo que nos debe también de interesar mucho cuáles son estas propuestas diversas que la sociedad puede hacer, ¿no? Entonces creo que ese sería sobre todo el tema que hemos estado viendo y creo que hay mucho activismo al respecto porque de alguna manera los ciudadanos ahora tenemos acceso a estos nuevos medios, ¿no? Evidentemente, como lo comentaba Jorge, tomando ahorita primero tu último punto, ese es precisamente el riesgo de la democracia, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés en el panorama de una ley general te permite que si en algún momento algo que solicita la sociedad civil en el futuro se puede integrar dentro de esta ley, pero también tienes el riesgo de que pueda ser malversado o tergiversado por algún tercero el hecho de que tú la hayas dejado tan general, ¿no? Si lo dejas muy específico, pues evidentemente te están excluyendo completamente y con eso estás coartando el derecho también de decidir en una democracia, ¿no? Entonces, esto pues es un problema, si quieren verlo de origen, del sistema político en donde estamos, ¿no? El hecho de las protestas en redes sociales, pues yo lo que comentaría a todo el mundo que nos está viendo ahorita es la parte más importante, pues es estar completamente informados acerca de lo que pasa, ¿no? Ya que la ley va mucho más allá de estos artículos y se puede comprender mucho mejor de manera general la ley a que si lo ves de manera en específico, ¿no? Y bueno, para ello evidentemente también hay medios y el Internet es el principal en donde ustedes pueden descargar toda la información necesaria para poder crear un criterio completamente fundado acerca de lo que está pasando, no solamente con esta ley, sino con cualquier ley que se haya propuesto, se esté proponiendo ahorita y cabildeando, o se vaya a proponer en un futuro, ¿no? El objetivo de que nosotros tengamos todas las herramientas es lo que realmente va a empoderar y le va a dar un correcto aprovechamiento al uso de las telecomunicaciones y del Internet, ¿no? El hecho de que todavía nos quedemos con una parte parcial de una pequeña parte del conocimiento o de lo que se está viendo ahorita en el país, pues nos está generando exactamente el mismo criterio, ¿no? Carlos, antes de ir a comerciales, ¿nos puedes dar una o dos páginas por internet en las que pudiéramos dar un seguimiento a toda esta información que se está cabildeando, que se está debatiendo? ¿O cuentas también por Twitter para que la gente pueda estar informada? Ok, bueno, en el caso de cuentas de Twitter pueden seguir a Nacho Peralta, arroba Nacho Peralta Col, Analil Herrera, arroba Analil Herrera, Javier Corral, arroba Javier Corral, y en el caso de páginas de internet, el Diario Oficial de la Federación y la página del Senado de la República. Perfecto. Jorge, tú... yo estuve haciendo un scouting de blogs y de qué sitios están recopilando información al respecto de la ley de telecomunicaciones y las leyes secundarias, y me llamó la atención en particular la página del blog Rueda de la Fortuna de arroba FJ-Vidal con V. Se los comparto en Twitter con el hashtag de Atrapada en las Redes, con gusto. Creo que vale mucho la pena. Se ha dado el esfuerzo de recopilar toda la información que hay, de fuentes oficiales desde luego, y nos ofrece yo creo un panorama bastante claro de todo el tema, ¿no? También hemos estado siguiendo otras cuentas desde luego en Twitter y en redes sociales que con gusto les compartimos. Tenemos una lista al respecto en otra cuenta del club que hemos estado curando para dar seguimiento del esfuerzo de la legislación al respecto, y creo que entregan la verdad contenido bien interesante, pero con gusto se los comparto. Bueno, esto es Atrapada en las Redes. En un momento más les vamos a tuitear todas las cuentas, las cuentas que mencionaron Carlos y Jorge. Vamos a ir a un corte comercial y recuerden escribirnos a través de las cuentas @mayradiga con el hashtag Atrapada en las Redes.
En GA Channel TV estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia. Con programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. GA Channel TV, una imagen con contenido. Regresamos, esto es Atrapada en las Redes y estamos con Jorge Acosta y Carlos Villanueva hablando sobre la ley Telecom. Pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué motivo se aplazó la ley Telecom para junio? ¿Tiene que ver algo con el Mundial? Lo tenía que preguntar. Bueno, en este caso te comento, ¿no? Dentro de la agenda legislativa hay ahorita muchísimos temas en cabildeo. La reforma política, el nombramiento de los comisionados ante IFAI, en este caso la reforma de telecomunicaciones y también viene la reforma energética, ¿no? El hecho de que se haya pospuesto hasta junio no creo que tenga que ver tanto con que sean las fechas del Mundial, más bien es si hay tanto interés por parte de la sociedad y lo están poniendo en cualquier tipo de medio acerca de que hay mucho más voces que hay que atender, se le tiene que dar mucho más tiempo y no se puede sacar en express, ¿no? Entonces, los tiempos legislativos van por periodos, este periodo ya va a acabar, si no se puede acabar en este, tiene que iniciar el otro, y bueno, el otro periodo es en junio, ¿no? La verdad no desconozco, no obtendría evidencia para decir si hubo una decisión en función de temas de distracción o no de la opinión pública. Lo que sí te puedo comentar, Mayra, y les puedo comentar, Carlos, es que vamos a estar haciendo seguimiento puntual y seguramente pues, todo este grupo de gente, activistas, académicos, organizaciones, pues vamos a estar muy al pendiente de todo este desarrollo, ¿no? Así que juegue México o no juegue México y vayamos bien en el Mundial, que eso es lo que todos deseamos, vamos a estar haciendo seguimiento de la legislación. Perfecto. A manera de conclusión, me gustaría que cada uno se tomara un par de minutos para que nos dijeran los puntos más importantes, para recordarle, porque igual hay gente que apenas está conectando, los puntos más importantes sobre la ley Telecom. Bueno, mi resumen vendría en función de lo siguiente. Tenemos que entender que la reforma en telecomunicaciones se dirige a cualquier tipo de iniciativa privada, empresario, que tenga algún tipo de negocio en este aspecto del sector, y puede ser desde radio, televisión, telefonía e internet. Segundo punto, la ley va mucho más allá de los artículos que ahorita han estado en boga dentro de redes sociales. No es solamente el 189 y el 192. Para haber llegado a esos artículos, haber que he leído 188 más. Y tercer punto, de manera de consejo, la forma en la que nosotros debemos entender cualquier tipo de iniciativa de ley es desde el contexto global y sobre todo de la manera positiva. Al final del día, todos somos seres humanos, estamos tendiendo desde nuestra trinchera a generar un mejor país, a tener una mejor sociedad, y la mejor forma en la que lo podemos hacer es generar este tipo de comentarios acerca de una ley en general, en este caso telecomunicaciones, cuáles son las partes buenas y tratar de acortar las malas, porque si no lo hacemos de esa manera, entonces nos volvemos de la parte de la teoría del garrote, ¿no? Entonces, cuando veo algo mal, pues ya todo lo demás está mal y ataco solamente eso, cuando probablemente hay muchísimo más beneficios, seguramente, del otro lado de lo que ahorita me está incomodando, ¿no? Y evidentemente de esta manera podemos también impulsar y ayudar a los legisladores de la misma manera en que ahorita estamos atentos a esos dos artículos, a que todos los demás pues sean propuestos sin mayor debate, ¿no? Porque la sociedad en conjunto o en general pues ya está de acuerdo con ello. Bien, en términos para dar alguna conclusión sobre lo que nosotros hemos estado revisando el proceso de la reforma en telecomunicaciones, podría mencionar que México estamos entrando en una sociedad, lo que llamamos la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, y esta reforma tenemos que estarla viendo como una palanca para esto, ¿no? Para impulsar que en México tengamos más participación, haya más involucramiento de la sociedad y sobre todo haya más impulso a la educación, a la salud, al turismo, en fin, a la innovación en general, a todos los aspectos de los que puede beneficiarse a través de la nueva tecnología. Entonces, yo lo que haría sería más bien invitar a la gente a que se informe,
de qué manera esto le puede afectar. Creo que es una iniciativa muy importante, va a transformar a México en los próximos años, esperamos para bien, y creo que es importante que también miremos todo este tipo de esfuerzos desde un punto de vista crítico. Si bien no en efecto sobredimensionar lo malo, sí estar muy vigilantes de cuáles son los temas que nos tienen que preocupar y de qué manera nos impactan para bien o para mal, ¿no? Entonces es una invitación más bien a que la gente se sume al debate y que se informe y se documente también de qué es lo que puede obtener, sobre todo en beneficio de esto. Perfecto. Quiero hacer una última pregunta porque apenas lo escuché hoy en la tarde y hace rato lo platicamos en un comercial sobre la ley rusa que obliga a todos los blogueros, esto va para todos los que aquí escribimos, para todos que se tienen que registrar en una base de datos y también nos están invitando a publicar y, o sea, inclusive a hablar sobre ciertos temas en específicos, no ya hablando de pornografía, sino tienen que hablar sobre algunos temas en específicos. ¿Qué opinan de este tema? Bueno, evidentemente estoy completamente en contra de eso, pero nuestra sociedad afortunadamente dista mucho de ser una sociedad como la rusa en este contexto. Evidentemente te puedo comentar dos cosas, ¿no? En primer lugar, el hecho de que alguna persona desde cualquier ámbito del gobierno pudiera proponer eso haría que tuvieran una reacción social negativa de manera inmediata. Entonces no, en términos de capital político, pues sería un suicidio tratar de proponer algo así, aunque ya hemos tenido algunas personas que han tratado de hacer ciertas ideas no populares ley, ¿no? Y evidentemente ninguna ha prosperado. En segundo punto, el hecho de que nosotros estamos en un contexto completamente diferente, y esto a qué voy, en el caso de la sociedad rusa, tienes una sociedad vertical en donde toda la parte de poder está concentrada en la misma esfera. En el caso de México, vivimos en un sistema en donde ahorita el Ejecutivo Federal pertenece a un color y dentro de la Cámara hay 3 colores y siempre vas a tener contrapesos y vas a tener alianzas. Y esa es la riqueza y también lo que a nosotros nos puede dar cierta salvedad de que dentro, a nivel político, pues también es complicado que se pueda dar un contexto en donde se aprobara algo así, ¿no? Yo creo que es un tema que no viene desde o sea, es un hecho emblemático e interesante analizar lo que está ocurriendo en Rusia, pero creo que si nos vamos un poco atrás, este es un tema que empezó a cobrar fuerza desde las revelaciones de Snowden, ¿no? Creo que el tema de la privacidad y de qué manera los gobiernos intervienen en las comunicaciones de sus ciudadanos es realmente donde está el foco y donde tendríamos que estarnos enfocando. En ese sentido, creo que incluso hace también escasos 2 o 3 días hubo una reunión acerca de gobernanza de Internet en Brasil, que además la propia presidenta Dilma Rousseff le afectó mucho porque también, así como Estados Unidos se dio la oportunidad o la libertad de explorar o de invadir la privacidad de sus ciudadanos, también lo hizo con gobiernos y con presidentes de otros países, incluido el propio presidente Peña Nieto. Entonces, creo que esto cambia completamente el panorama que vamos a tener de Internet y vamos a tener como 2 visiones, ¿no? Por un lado, una visión restrictiva, coercitiva, que es quizá una de las vías, quizá incluso de las más nocivas que pueda haber para la expresión y la libertad de expresión en la red, pero por otro lado también tenemos que dar y privilegiar el uso abierto y las tecnologías innovadoras y sobre todo las plataformas que ofrece el Internet para impulsar la innovación y el desarrollo de los países, ¿no? Específicamente en el impulso de sus economías. Entonces, creo que la segunda visión, que es una visión de más apertura, pero en donde también haya responsabilidad para gobiernos que estén vigilando a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, tenemos que tener también ese cuidado como ciudadanos y pues evidentemente los gobiernos tienen que tener mucha cautela hasta dónde inciden o invaden la privacidad de sus ciudadanos. Esto es todo en Atrapada en las Redes. Como siempre, recordarles que este es un espacio creado por ustedes y para ustedes. Y aquí creo que se quedaron varios temas en los que podemos seguir hablando, ¿no? Bueno, tú ya decías hace rato que podemos hablar hasta de la reforma energética y todo. Para eso habrá que hacer otro programa en otro contexto, porque no tiene que, bueno, tendría que ver como el movimiento en las redes sociales. Y coincido con Jorge y con Carlos, tendríamos que ver todo este tipo de movilizaciones desde un aspecto y desde una teoría más del conocimiento, ¿no? O sea, informarnos, estar leyendo, estar monitoreando lo que está pasando.
Generalmente las redes sociales nos dan un termómetro de lo que está pasando en la sociedad. Y bueno, estamos en Atrapada en las Redes, tenemos más programas, vamos a hablar seguramente buscaremos algún bloguero ruso o alguna persona de la embajada que nos pueda contar sobre este tema. Seguramente tendrá que ser desde México porque en Rusia no sé qué pueda pasar, pero hablaremos de más temas y todos los temas de los que ustedes quieran hablar, escríbanos, igual si quieren venir y acompañarnos aquí para hablar de algo en específico, están invitados. Les recordamos que nos pueden seguir en transmisión todos los días a partir de las 8 de la noche por GA Channel TV y las redes sociales en Facebook son GA Channel TV, Twitter GA Channel TV y vamos a repetir las redes sociales de Jorge y de Carlos para que también los puedan seguir y estoquear un ratito. @Sevillanueva_MX @Jorge_Acosta. Y yo soy Mayra Diga, esto es Atrapada en las Redes. Como siempre es un placer y los esperamos el siguiente martes en vivo a las 9 de la noche. Gracias.